Hola chicos, para mí es un placer saludarles. Les doy la bienvenida a su materia de Fundamentos de Enfermería 2, en la cual pues vamos a ver diferentes temas que igual van a ser de su interés y pues vamos a recalcar ciertos aspectos de Fundamentos 1 también. Vamos a hablar ahorita sobre la valoración del estado nutricional y aplicaciones de técnicas de alimentación para satisfacer las necesidades que requiera el usuario. Dice, conceptualmente hablamos de nutrición como el conjunto de procesos a través de los cuales el ser vivo utiliza, transforma e incorpora a sus estructuras sustancias que recibe a través de la alimentación, con el objetivo de obtener energía, construir o reparar el organismo y regular los procesos metabólicos. Esto viene siendo un acto involuntario y no modificable. Para empezar, es importante que nosotros sepamos que lo que viene siendo la nutrición o todo lo que nosotros consumimos, no hay ser humano que pueda vivir sin el consumo de algún tipo de alimentos. Nosotros a fuerza necesitamos que en dado caso tengamos presente en nuestro diario vivir o en todos los días de nuestra vida consumir algo, proteínas, frutas, verduras que nos ayuden en algún momento dado, como este concepto lo menciona, a producir energías, a producir sustancias que en algún momento dado nos ayudan a algún funcionamiento de nuestro cuerpo. Habla también de algo que dice que es un acto involuntario y no modificable. El hecho de que nosotros podamos en algún momento dado sentir hambre es algo completamente involuntario. Quiere decir que nuestro cuerpo lo pide, nuestro cuerpo lo quiere y pues hay que dárselo, ¿sí? Es como, por ejemplo, el corazón. El corazón hace un movimiento involuntario. ¿Por qué? Porque él late sin el hecho de que nosotros estemos pensando en que tiene que hacerlo. Nosotros, nuestro cuerpo humano también realiza movimientos, por ejemplo, involuntarios, que son todos aquellos que yo le digo qué hacer y en qué momento. Pero en este caso lo que viene siendo la necesidad de comer o de consumir un alimento se ocupa de que es un movimiento involuntario. El cuerpo lo pide, el cuerpo lo necesita y no hay persona que no pueda vivir sin el hecho de consumir alimentos. La OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, define a la desnutrición como el desequilibrio entre el aporte y necesidades de nutrientes y calorías que aseguren el crecimiento, el mantenimiento y las funciones específicas. Si una persona, así de sencillo lo ponemos, si una persona, por ejemplo, no está consumiendo los alimentos o los nutrientes necesarios que su cuerpo necesita, a fin de cuentas su cuerpo no se va a desarrollar correctamente, no le va a permitir cumplir ciertas funciones específicas y pues no nos va a generar energías diariamente. Por ejemplo, nosotros cuando no consumimos un alimento por cierto número de horas, empieza a pasar en nuestro cuerpo que nos sentimos débiles, nos sentimos cansados, sentimos la necesidad de consumir algo, ¿sí? ¿Qué empieza a pasar? Nuestro estómago igual empieza a hacer ciertos ruidos que me orientan a mí a decir, wow, ya tengo hambre, ¿no? Dice, se define la malnutrición como un estado en el cual una combinación de diversos grados de desnutrición o sobrenutrición relacionados con procesos inflamatorios condicionan cambios en la composición corporal y alteraciones funcionales. La evaluación del estado nutricional de un individuo permite conocer el grado en que la alimentación cubre las necesidades del organismo. La historia clínica y psicosocial ayuda a detectar posibles deficiencias y a conocer los factores que influyen en los hábitos alimentarios. ¿A qué se refiere este texto aquí? A que, por ejemplo, el hecho de que tú puedas ver u observar a una persona nos va a definir qué tipo de alimentación está llevando la persona. Un ejemplo, podemos ver a simple vista 2 personas o 3 personas de una misma edad, pero una podemos verla más flaca, a la otra podemos verla un poquito más gordita y a la otra pues digamos que de su peso. Pero de esas 3 personas nosotros no podríamos decir que la persona que está flaca está saludable.
la persona que está gordita está saludable o la otra persona está saludable. ¿Por qué? Porque a veces hay muchos tipos de organismos, hay muchos tipos de complexiones también, que en algún momento dado nos pueden decir si una persona tiene una buena nutrición o no. Entonces, a veces con la simple forma de observar a alguien, nosotros podemos determinar si esa persona está llevando una buena calidad de vida o un buen estado nutricional o no. Hay diferentes nutrientes que se pueden administrar o que uno debe de consumir de forma diaria. Están los carbohidratos, las proteínas, las grasas, los electrolitos, las vitaminas y los oligoelementos, ¿sí? Son 6 elementos o 6 nutrientes que nosotros debemos de tener presentes en lo que es la nutrición. Menciona aquí parenteral, que ahorita vamos a ver más adelante de qué trata una nutrición enteral y una parenteral. Pero hablando de nutrición en general, o sea que nosotros consumimos frutas, verduras, pescado, carnes, pollo, etcétera. Esto es lo que nosotros necesitamos en nuestra dieta para poder estar al 100%. Los carbohidratos, dice que son moléculas de azúcar junto con las proteínas y las grasas. Los carbohidratos son uno de los 3 nutrientes principales que se encuentran en alimentos y bebidas. Su cuerpo descompone los carbohidratos en glucosa. Las grasas son un tipo de nutrientes que se obtiene de la alimentación. Es esencial comer algunas grasas, aunque también es dañino comer demasiado. Como todo, y lo hemos escuchado en varias ocasiones, todo en exceso es malo. Entonces también el consumo de grasas es necesario para un aporte energético en el cuerpo, pero en una abundancia pues también llega a perjudicar. Los electrolitos son minerales en el cuerpo que tienen una carga eléctrica. Se encuentran en la sangre, en la orina, en los tejidos y otros líquidos del cuerpo. Los electrolitos son importantes porque ayudan a equilibrar la cantidad de agua en su cuerpo. Las vitaminas, eso pues es algo completamente esencial. Dice que son un grupo de sustancias que son necesarias para el funcionamiento celular, el crecimiento y el desarrollo normales, obviamente, de nuestro cuerpo. Cuando una persona no está consumiendo los minerales o las vitaminas necesarias, es hacer hincapié de que nosotros podemos obtenerla por medio de ciertos alimentos, dependiendo qué vitamina es la que nos haga falta en nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque mucha gente opta en decir vitaminas es igual a pastillas y empieza a consumir pastillas, algo que ya viene envuelto en químicos y que no cumplen la misma función de que si yo los consumiera en forma de alimentos. Las proteínas, dice, son moléculas grandes y complejas que desempeñan muchas funciones críticas en el cuerpo. Realizan la mayor parte del trabajo en las células y son necesarias para la estructura, función y regulación de tejidos y órganos del cuerpo. Las proteínas en sí son algo esencial, ¿sí?, con el que nosotros debemos de consumir, quizás no diariamente, pero sí no dejar de consumirlas, porque ellas aportan ciertas cantidades de proteínas y de grasas que nuestro cuerpo también en algún momento necesita. Los oligoelementos, yo no sé si ustedes en algún momento lo habían escuchado, pero son elementos químicos que nosotros tenemos que consumir, pero en pequeñas porciones. De hecho, si ustedes se pusieran a observar ciertos alimentos químicos que ustedes consumen o consumimos, verían que en ellos podemos encontrar muchas cosas, muchos tipos de oligoelementos que en algún momento dado me pueden ocasionar en grandes cantidades pues también una intoxicación, ¿sí? Bueno, hablábamos de nutrición y desnutrición. Cuando una persona está teniendo un problema nutricional, es importante que nosotros como profesionales de enfermería o en el área médica se le proporcionen ciertos nutrientes, pero pues hay pacientes que no pueden consumirlo como una persona normal, podríamos decir, por su orificio bucal o por sí solos con una cuchara, un tenedor, etcétera. Y nosotros tenemos que implementar un proceso, un cuidado con el cual ingresarle esos medicamentos o esos alimentos.
Por ejemplo, hay algo que nosotros conocemos como nutrición parenteral y nutrición enteral. Las técnicas de alimentación se emplean cuando no es posible, dice aquí, la alimentación normal en el usuario, ya sea por motivos mecánicos, patológicos, etc., y se realizan de diferentes formas. Cuando nosotros colocamos una técnica de alimentación, cuando el paciente no está teniendo, en este caso, la oportunidad de alimentarse por vía oral, entonces es que nosotros utilizamos técnicas para poder alimentarlo. En pacientes que están inconscientes, en pacientes que caen en coma, que tuvieron, alguna fractura de cara, etcétera, pues son candidatos a utilizar técnicas de alimentación. Se la usan tanto los adultos como los recién nacidos o los neonatos. Este tipo de técnicas de alimentación, tanto parenteral como enteral, pueden ser utilizadas en adultos, en neonatos, recién nacidos, jóvenes, en cualquier edad. Nosotros podemos utilizarla como tal. Una vía enteral dice que es la nutrición que se usa en dado caso como soporte nutricional. Consiste en administrar los nutrientes directamente en un tracto gastrointestinal mediante una sonda. La nutrición enteral está indicada en todos los casos en los que el enfermo requiera soporte nutricional individualizado y no ingiere los nutrientes necesarios para cubrir sus requerimientos. En una nutrición parenteral, forma de nutrición que se administra en una vena. La nutrición parenteral no usa el aparato digestivo. Se le puede dar a una persona que no puede absorber nutrientes por el tracto gastrointestinal debido a los vómitos que no se detienen, una diarrea grave o una enfermedad intestinal. También se le puede administrar a las personas que reciben quimioterapias de dosis alta o radiación y trasplante de médula ósea. La diferencia de cada una de ellas es que, por ejemplo, una nutrición enteral es cuando nosotros colocamos una sonda que va directamente a lo que es el estómago. Esta sonda puede ser administrada por nariz o por boca. Y una nutrición parenteral es cuando nosotros ya no podemos o no hay acceso para poder colocar una sonda nasogástrica por nariz o orogástrica por boca y ocupamos de una vena principal. Por medio de la vena es donde nosotros, los médicos colocan un catéter con el cual se le realiza la nutrición que tenga parenteral. O sea, por medio de una vena es donde nosotros suministramos todos esos medicamentos, ¿sí? Una dieta, terapia enteral y parenteral. Una nutrición parenteral. O sea, la nutrición parenteral es el suministro de nutrientes como carbohidratos, proteínas, grasas, vitaminas, minerales y oligoelementos que se aportan al paciente por vía intravenosa, cuando sus condiciones de salud no es posible utilizar las vías digestivas, con el propósito de conservar o mejorar su estado nutricional. Como les mencionaba anteriormente, en una nutrición enteral, cuando ya no puede ser utilizada, por ejemplo, para su estómago, en dado caso para cualquier tipo de sonda, ya sea porque su estómago ya está demasiado lesionado, porque tenga una lesión en su estómago, pues por ejemplo se le haya perforado, o porque tengan cáncer de estómago o estómago irritante. Muchas situaciones me pueden causar que yo ya no pueda utilizar su estómago como una vía de alimentación. Por lo consiguiente es necesario colocar un catéter como el que ustedes están viendo aquí en la imagen, que se pone en venas principales, y uno me sirve para administrar los alimentos y otra por donde yo estoy administrando medicamentos o alguna otra solución que se ocupe. Hay nutriciones que se conocen como NTP o nutrición parenteral o enteral o parenteral central, etc. Yo creo que ustedes en algún momento la han visto. Sí, a veces ese tipo de soluciones se utilizan con bolsas negras. ¿Por qué? Porque son muy susceptibles al sol o se inactivan si en dado caso les dan rayos del sol. ¿Cuál es el objetivo de la nutrición parenteral?
Nuestro objetivo es proporcionar una cantidad y calidad suficiente de sustancias nutritivas por vía intravenosa para llevar a cabo los procesos anabólicos y promover el aumento de peso en algunos casos. Eso es lo que nosotros buscamos, que por el hecho de que el paciente, por ejemplo, esté en coma o esté inconsciente o entubado, etcétera, que él no tenga una pérdida de peso, sino que vaya ganando peso o se le mantenga estable en su peso normal. ¿Cuáles son las indicaciones por las cuales yo pondría una nutrición parenteral? En un estado de malnutrición, en estados pre y postoperatorios, dependiendo qué tipo de cirugía necesite la persona, un síndrome de mala absorción, enfermedades inflamatorias del intestino, disminución del intestino delgado, pancreatitis, etc. Pacientes con grandes pérdidas de nitrógeno, quienes tengan quemaduras severas, pacientes que tienen tratamiento de quimioterapia y radioterapia, pacientes con sepsis, trauma múltiple e insuficiencia renal, y pacientes con más de 5 días de ayuno o con problemas en general. Lo que necesitamos nosotros es como si nosotros en algún momento dado fuéramos a aplicar una venoclisis normal. El catéter que se coloca para este tipo de nutriciones es como un catéter central y no lo coloca enfermería. Se coloca en un área completamente estéril o en quirófano y pues es colocada por el área médica. Pero ¿qué necesitamos nosotros para poderle suministrar una NTP o una bolsa de nutrición? Necesitamos la bolsa de la NTP, una bolsa negra para cubrirla, un tripié, un Vacocet o un equipo de venoclisis especial que se utiliza para bombas de infusión. Una bomba de infusión es esto que ustedes están percibiendo aquí, que es un aparato que nos sirve a nosotros en enfermería para contabilizar cuántas gotas por minuto van a pasar con esta NTP. Es una bomba de infusión y es un aparato electromédico que nos sirve directamente para pasar en ciertas cantidades de hora la bolsa de NTP o los nutrientes que mi paciente está necesitando. Esta bomba la verdad que es muy exacta. Realmente si tú lo pones que pase a 8 horas lo va a hacer, si tú le pones que lo pase a 2 horas lo va a hacer, etc. Pero pues sí, muy pocas se ven, pero sí se manejan. Es un poco difícil porque igual si agarra aire o cosas así deja de trabajar y empieza a sonar. Pero pues ya aprendiendo el procedimiento es fácil. Bueno, ya estas son las precauciones: no colocar el filtro de la emulsión IV, observar al paciente cuidadosamente durante los primeros 15 o 30 minutos de la infusión, porque pues como cualquier infusión que nosotros querramos poner en vena, tenemos que visualizar y observar a nuestro paciente para ver si no tiene alguna reacción adversa. No interrumpir la infusión, ni retirar el frasco, ni reutilizar el frasco ya abierto, no administrar otro medicamento, ni utilizar agujas.